Para mí es uno de los casos más de mayor credibilidad de los que me he enfrentado jamás. Y yo creo que estamos ante uno de los casos con intervención de Fuerzas Armadas también más curiosos y más interesantes, por lo menos de los que yo me he encontrado y que puede existir en la casuística española de la ufología. Pues es un caso que tuvimos la fortuna de conocer cuando nos acercamos precisamente a esta localidad costera de la región de Murcia a hacer uno de esos programas que hacemos en directo cara al público. De vez en cuando, el último peldaño, pues organiza programas en los cuales nos salimos del estudio, nos vamos pues, a lugares emblemáticos como puede ser, pues, ¿qué te voy a decir? El castillo de Alfonso X el Sabio en Lorca, el templo de Isis en Cartagena o el Teatro Romano también en Cartagena. Y ahí pues hacemos programas cada a los oyentes. Bueno, pues en Mazarrón, que tiene una historia interesantísima desde el punto de vista tanto arqueológico, con el tema de barcos fenicios que se han encontrado allí y restos arqueológicos interesantísimos, como también fenómenos de tipo paranormal, como el famoso milagro de Mazarrón, y también una gran cantidad de avistamientos ovni en su costa y de objetos que entran y salen del mar, objetos de ovnis submarinos. Algo muy interesante. Bueno, pues cuando fuimos a Mazarrón nos hablaron de un caso que aparentemente revestía mucho interés, porque había sido un caso cuyos testigos eran pues una patrulla de la Guardia Civil Española, que es una de las fuerzas de seguridad más importantes que tenemos en España, y al mismo tiempo de un gran prestigio y una gran credibilidad. Concretamente fue un cabo y un guardia que estaban de patrulla y que se encontraron de golpe y porrazo con algo que ni se esperaba. Esto ocurrió en la madrugada del 15 de junio del año 2000. Los dos agentes, y a nosotros nos relató Juan Soler, que era el cabo y que además no tuvo ningún problema en dar su identidad porque ya está jubilado y ya no tiene ningún problema. El otro todavía sigue en activo y lógicamente pues no puede hablar de las cosas que conoce por razón de servicio. Ya una vez que se han jubilado, pues y siempre y cuando no comprometan la seguridad nacional, sí que están más libres a la hora de hablar. Entonces, este hombre, este cabo ya jubilado, nos contó que estaban de servicio porque la zona aquella es una zona donde suele haber posibles entradas de tráfico de droga, sobre todo de barcos que llegan muy cerca de la costa y con una lancha meten alijos de droga en la playa y luego pues hay una serie de vehículos todoterreno que van allí, cogen la droga y se la llevan. Entonces la Guardia Civil está vigilando permanentemente esas costas para si ve algún tipo de estos movimientos actuar rápidamente e incautar y detener a los traficantes. Bueno, pues habían llegado a esa zona, era aproximadamente la 1:00 y pico de la madrugada, una noche preciosa, muy, muy despejada, ya prácticamente veraniega, estábamos vivo en el mes de junio, y los dos agentes iban en un todoterreno, y al llegar a la entrada de un camino, se dan cuenta que en una montaña muy interesante, que es la zona de Cabo Cope, donde ha habido interesantes avistamientos, incluso un caso también de ovni submarino, que si quieres lo contaremos en otra ocasión, pues ven en la ladera de la montaña algo que le llama la atención porque es como una especie, ellos creen al principio que es una enorme hoguera de color amarillo que se está como moviendo por la zona y se dan cuenta pronto de que no es una hoguera porque ven que se trata de un objeto que se mueve, que parece que se va desplazando por la ladera de la montaña. Ellos no es que le den mayor importancia, pero la verdad es que le llama la atención y están todo el rato mirando aquella luz. Al tiempo se van situando en un saliente que hay en un acantilado para desde allí tener la visibilidad de toda la costa. Allí hay bueno, es una atalaya maravillosa para ver toda la costa y ver si entra algún barco, alguna lancha, lo que sea. Se colocan en una explanada muy pequeñita que hay allí y siguen, eso sí, mirando el objeto. El objeto empieza a moverse, se levanta en el cielo, se dan cuenta que aquello volaba y aquel objeto empieza a venirse para donde estaban ellos. Y ellos empiezan a inquietarse, porque cada vez se ve más grande. Llega un momento que el objeto está muy cerca, ya muy cerca de donde ellos estaban, y empiezan a darse cuenta de que aquello, pues no era en principio la hoguera que pensaban, sino que era un objeto de tipo, como una especie de objeto ovoide. Digamos que Juan Soler lo describe como un balón de rugby puesto en vertical, pero que tenía aproximadamente pues unos 3 metros de diámetro y 4 metros de diámetro mayor, de diámetro menor 3 y de diámetro mayor 4 aproximadamente. La verdad es que esto nunca se puede saber con seguridad y menos en la noche, ¿no?
Lo que sí se dan cuenta es que tiene una forma, ya digo, aparte de esa forma ovalada, tiene como un color amarillo rojizo y que dentro de ese objeto hay como algo, una especie de triángulo que lo van viendo cada vez más cerca y cada vez más intensamente. Y hay una cosa muy curiosa, ellos intentan comunicarse vía radio, a través de la radio que llevan en el vehículo oficial, y se dan cuenta que la radio no funciona. La radio no está muerta. Ellos llegan incluso a abrir el capó del coche para ver si es que ha habido un problema en los cables de la batería, porque aquello ni funcionaba ni se oía nada. Pero claro, se dan cuenta que no solamente era la radio del radioteléfono, sino también el receptor de radio comercial que ellos escuchaban, pues normalmente los deportes y tal, para hacer más agradable la espera y las horas de vigilancia. Aquello tampoco emitía ningún sonido, se había quedado absolutamente como apagado. Por lo tanto, no pueden comunicar lo que están viendo, no pueden decir nada, siguen mirando aquel objeto y lo que sí hacen es coger un visor nocturno que llevan de infrarrojos y observan con ese visor el objeto. Ellos dicen que normalmente si con un visor de esos miras hacia una luz te hace daño en la vista porque lógicamente el infrarrojo bueno, te quemaría de la intensidad luminosa. Pues dice que no, que cuando lo miran con el infrarrojo como si lo viesen directamente y que ahí ya empiezan a percibir mejor ese triángulo de dentro y todas esas cosas. Bueno, llega un momento que el objeto les viene casi encima. Ellos se llegan a asustar. Ellos llevan una especie de señalizadora luminosa para el tráfico, para regular el tráfico, y con eso empiezan a hacerle señales, incluso le insultan, le dicen improperios porque estaban realmente asustados. Yo creo, nunca me lo han dicho, pero que incluso llegaron a poner la mano a lo mejor en las armas por si acaso, pero eso ellos nunca me lo han dicho, eso es una observación simplemente mía. Yo lo hubiese hecho, evidentemente, si yo estoy ahí y me veo mal, yo he hecho mano obviamente si la llevo. Pero ellos dicen que se quedaron tan sumamente impresionados que llegaron a pensar que en un momento el objeto iba a aterrizar donde ellos estaban. Y llegaron incluso a temer porque pudiera caérseles encima, porque ya lo veían muy grande. Ante esos señales que le hicieron y demás, parece como que el objeto les escuchó porque empezó a irse hacia atrás de una manera muy lenta y se puso pues a unos 50, entre 50 y 100 metros de ellos, justamente en la zona del mar que estaba pues debajo de sus pies. Entonces dice que en ese momento, antes hay una cosa interesante, dice que escucharon también como el ruido que hace una cometa, las cometas estas de papel que jugábamos de niño, cuando le toca el viento en el papel, como el papel de seda moviéndose por el viento. El objeto se queda estático encima de una zona del agua. El mar estaba en calma, era dicen que como un espejo, prácticamente no había oleaje. Y en ese momento, debajo del objeto, empieza a burbujear el agua. Empieza a moverse una serie de turbulencias y se dan cuenta que justo debajo del objeto emerge un objeto del mar, una especie, ellos le llaman como una especie de bañera, porque es un objeto así parecido a una embarcación, pero evidentemente cerrado, pero que se dan cuenta que encima de ese objeto, que podía tener más o menos el tamaño del otro objeto, había como unas 7 figuras que ellos no saben muy bien si eran personas o lo que era, porque se movían. Estaban como con los brazos levantados. Dice que el objeto que estaba en el cielo, el ovoide, empieza a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, y se pone justamente sobre el objeto que estaba en el mar. Llega un momento que no son capaces de distinguir uno u otro. Y parece que ellos creen que el objeto aéreo engloba o coge o captura al objeto que sale del agua, y en ese momento empieza a elevarse, ya no hay objeto en el agua, se va elevando y se coloca pues más o menos a su altura. El objeto ahí empieza a moverse cada vez más rápido y se sube como no sé, pues como unos 200 metros de altura más o menos, lo que creo que ellos me decían, y en ese momento ya empieza a moverse muy rápidamente y se va en dirección hacia Cartagena. A partir de ese momento ellos cogen el vehículo, se montan para ir a buscar un teléfono a una localidad cercana, pero cuando van saliendo ya la radio empieza a funcionar de nuevo. Entonces contactan con otra patrulla que estaba por la zona y a la cual les advierten de que han visto lo que han visto, que hay un objeto que se está moviendo en dirección a Cartagena. Esta patrulla ve el objeto moverse en dirección a Cartagena, hace un seguimiento de cómo se va perdiendo en el horizonte hasta que el objeto llega y se pierde completamente. Ellos, cuando llegan al día siguiente al cuartel, hacen un informe, el informe existe y tenemos una copia de él, donde ellos pues cuentan que han visto un objeto, que lo han visto moverse, pero no relatan nada del objeto submarino ni de la captura. Y cuando le pregunto por qué, dice, porque sinceramente jamás nadie nos iba a creer. Una cosa es que hayamos visto una cosa en el cielo, otra cosa es que haya salido algo del agua, y eso es algo que los dos vieron, pero que no hicieron constar en el informe oficial.